Gracias por la invitación. Realmente me encanta compartir la academia cuando tiene fines importantes, como realmente el joven que me invitó al curso acá me decía que esta fundación, mi hermano Miguel, tiene fines sociales. Por tal motivo dejé un poco mis espacios de tiempo para compartir algo con ustedes en relación al COGEP. Realmente los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. ¿Qué quiero decir con eso, jóvenes? En la vida el que quiere aprender tiene que esforzarse. Nada llega así por así. Yo cuando pensé llegar a esta victoria me imaginaba mirar aquí cantidad de abogados, estudiantes de derecho con el fin de aprender, porque quien no sabe el COGEP realmente es menos abogado cada día. Porque COGEP tiene un ámbito para todas las materias, excepto constitucional, penal y electoral. Platón manifestó: donde nace una necesidad, surge un derecho. Antes de hablar de los procesos, es importante nosotros hablar una historia de lo que significan los procesos. Y para hablar de la historia de los procesos tenemos que trasladarnos mentalmente donde gran Shovenda, podremos decir uno de los mejores tratadistas de derecho civil. Shovenda, imaginemos nosotros que en el año de 1911 ya se imaginaba en la oralidad, y él se imaginó la oralidad como un medio para llegar a la justicia, cuando realmente acá en Latinoamérica y en el Ecuador estábamos solamente pensando que la justicia se podría hacer en tiempo y con hechos inquisidores, es decir, solamente en forma escrita. Desde ese año Shovenda decía: para llegar a nosotros de la teoría de los procesos tenemos que tener claro tres cosas importantes, lo que significa jurisdicción, competencia y oralidad. Este señor italiano ya transformó mentalmente a sus pupilos y a sus estudiantes y decía: señores, si nosotros queremos llegar a una justicia, debemos nosotros entender que la oralidad es un medio para llegar a la justicia. Y entendiendo que la realidad es un medio para llegar a la justicia, vamos a entender nosotros lo que muchas veces nos dicen, o a veces nos engañan, tal vez por desconocimiento, algunos profesores o algunas personas que vienen a exponer. La realidad no es un sistema oral, sí es un sistema oral, pero la realidad es un medio para llegar a la justicia. Eso es importante que ustedes tengan claro para poder entender lo que vamos a conversar. Al pasar el tiempo, y en el año de 1940, imaginémonos, de 1911 Shovenda imaginaba la oralidad y recién los italianos hacen caso a él en 1940. Ellos ya plantean en Italia un código donde que decía: señores, la oralidad es el medio para llegar a la justicia. Nosotros acá en Latinoamérica tuvimos que pasar muchas décadas para poder entender dicho mensaje. Esto de la oralidad en el sistema de COGEP no es de la revolución propia del partido político que está en base. La realidad acá, cuando llegó a Latinoamérica y al Ecuador, ya hubo un código tipo desde 1998. Ustedes tal vez muy jóvenes, pero yo veo a algunos abogados aquí sentados, lo que ahora les doy la bienvenida, y eso es importante, que en el gremio podemos compartir, porque para compartir un conocimiento no necesita usted estar dentro de la administración de justicia o estar fuera de la administración de justicia, porque estando adentro o afuera no dejamos de ser abogados, somos abogados. Nosotros estamos dando un servicio público y es importante la capacitación, no solamente para los que estamos dentro de la administración, también sino la capacitación para los abogados que están fuera, entendiendo la justicia como un servicio básico. Recapitulando, nosotros entendíamos y decíamos que la oralidad ya estuvo acá en Latinoamérica desde 1998. Imaginémonos en el 98, en la constitución anterior del 98, ya hablábamos de la oralidad. Pero nuestro Estado ecuatoriano, un poco moroso, con todos nosotros los civilistas, solamente implantaron la realidad como el COIP que se llama ahora, pero antiguamente se llamaba Código Penal, lo implantaron en el 2001. Tuvo que pasar una década más. En el año de 2008, nuevamente la Constitución decía, en el artículo 169, que para llegar a un éxito de la administración de justicia, tienen que estar los sistemas en el campo oral. Me van a decir: ¿para qué vamos a hablar de eso? Es importante hablar de la historia para poder entender lo que significa la oralidad. Caso contrario, es medio complicado entender
Porque muchas veces creemos que la oralidad es un invento solamente del poder político que está de turno, cuando realmente todo Latinoamérica en el año de 2012 hicieron un código tipo con el fin de tener ese código tipo y dar a todos los estados de Latinoamérica para que se empiece a renacer la oralidad. Países como Uruguay, países como Colombia y en Centroamérica acogieron aquello. Nosotros tuvimos que pasar una década más. Se publicó el Código Orgánico General de Procesos en el 22 de mayo de 2015, pero entraba en vigencia el 22 de mayo de 2016. Pero vamos a entender cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema escrito o un sistema oral. Y qué importante analizar aquello, porque siempre nosotros decíamos, siempre el derrotero de la justicia es el momento de que uno, como administrador de justicia, deja el momento de despachar los juicios con frecuencia. Es decir, justicia que tarda no es justicia. El fin del sistema oral es que el justiciable tenga una justicia oportuna, veraz y realmente que llegue al servicio del justiciable. Dentro de las ventajas de la oralidad, es importante analizar una publicación de prensa del 28 de mayo de 2017. Traje esta publicación con el fin de compartir con ustedes que analicemos las ventajas y desventajas de la oralidad. Según el Estado ecuatoriano, desde el 23 de mayo de 2016 hasta el 30 de abril de 2017 han ingresado 205.763 causas no penales. 205.763 en menos de un año, en 11 meses, de las cuales 110.607 son causas resueltas. Si analizamos, más del 50% de causas han sido resueltas de un año. Los que tenemos un poco de experiencia en la administración de justicia, vamos dando cuenta que eso es casi imposible en un sistema escrito. Porque un sistema escrito era un poco complicado, anticuado, carente de inmediación. ¿Por qué carente de inmediación? Porque los principios básicos de la oralidad es el principio dispositivo, el principio de inmediación. Coge y se levanta y la mitad de la audiencia empieza a aplaudir. ¡Aplausos, mentiroso! Todo el auditorio se queda loco y dice: ¿qué le pasa? Respete. ¡Aplausos, mentiroso! ¿Qué hizo el señor? Utilizó una técnica persuasiva para quitarle la concentración a la otra parte y para bajar la relación y la argumentación mental, y al juez otra vez decir: juez, aterriza, yo también soy parte procesal. Esta técnica persuasiva debe ser utilizada no en herramientas propias con el fin de manejar sistemas, señores, entiendan, pero la técnica cognitiva son razonamientos y argumentaciones. Y para argumentar no es solamente hablar. Argumentar, necesitamos tener claro qué significa argumentar. Acá, no sé, si en academia a ustedes les han dado lo que significa las teorías. Yo realmente siempre me causa risa y admiración cuando viene una persona y yo dice: soy PhD. Yo primero le quedo mirando y luego le escucho. Porque los PhDs de papel, que hay muchos, los PhD de papel hay que preguntarles qué creó. PhD significa filósofo de conocimiento. ¿Qué es un PhD? PhD significa: señor, yo creé una teoría del delito, creé una teoría de argumentación, creé la teoría de pesos y contrapesos. Pero si fui un PhD que no creo nada, soy un PhD, mejor tendría guardado, mejor me quedaría tranquilo. ¿Por qué? Porque PhD significa: soy un filósofo del conocimiento. Yo lo primero que pregunto a los PhD cuando están al frente mío, le pregunto y le digo: ¿qué creaste tú? No me digas nada, vemos el Olmedo. No me digas más. Es sencillo esto.
Es sencillo, señores. Porque cuando usted quiere argumentar, tiene que manejar teoría de la prueba y de la contraprueba, teoría del proceso. La teoría del proceso se revierte, actor demandado, teoría de los pesos y contrapesos, teoría de la publicidad. Y esto es importante que tengan ustedes claro, porque para argumentar necesitamos analizar los hechos. Aquí no le paran bola a la fundamentación de hecho y a la fundamentación de derecho es clave dentro de un proceso. Las fundamentaciones de hecho deben ser analizadas. ¿Saben qué pasa en nuestras universidades del Ecuador? He visto derecho comparado y por qué los americanos están más avanzados que nosotros en su oralidad. Tal vez porque los ingleses fueron a conquistarles, ¿no? Un justificativo. Tal vez porque utilizan la oralidad anglosajona. Tal vez, pero tal vez saben por qué, por academia. Porque en las universidades de los Estados Unidos les enseñan a valorar hechos. Les enseñan a estudiar con sentencias. En cambio acá nos enseñamos a qué. Y nos enseñan cómo. A aprender los artículos de memoria. Señor, yo quiero conceptualizar solamente teoría, la ley para entender. Pero en cambio para poder analizar hechos necesito leer sentencias. Necesito leer jurisprudencias para poder imaginar y poder argumentar. Kelsen ya creó el principio de causalidad, causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Cuando hablo mucho se le seca la garganta, tengo que tomar agua, el efecto. Si tomo agua, se gasta la botella, causa y efecto. En derecho también toda causa tiene su efecto. Parece sin preces, pero esa causa y efecto es importante analizar dentro de derecho. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar la situación fáctica, no como lo ponen aquí el derecho, la situación fáctica. No, señor. Dame los hechos que yo te daré el derecho. De tus hechos y dime la verdad. El primer abogado coherente es el que le va a decir a su cliente: señor, ¿cuál es su problema? Señor, dígame la verdad que yo me encargo de mentir legalmente. No les quiero enseñar a mentir, pero les quiero enseñar a ser abogados, no tramitadores, señores. Hay que diferenciar entre abogados y tramitadores, son kilómetros de distancia. Yo me debo a mi cliente, y si me debo a mi cliente, dime la verdad, dime que tú le mataste, y yo jurídicamente buscaré una solución para sacarte de la cárcel. Pero esos hechos tienen que subordinarse a la norma. Pero aquí es lo contrario, ponen una norma y lo subordinaron al hecho. Errores. Es importante para poder argumentar, necesitamos saber mucho y formarnos de derecho comparado. Ahora con el internet es más fácil manejar las cosas, pero con internet también existe mucha basura dentro del internet, pero dentro del internet también existe mucho derecho comparado. Es lo que hacen nuestros queridos asambleístas, y eso que hicieron durante todo un tiempo en nuestro sistema ecuatoriano. Pero los copiones no solamente son los ecuatorianos, también los americanos, o por si acaso, ¿no? Les cuento una pequeña historia de los americanos, también son copiones. La Constitución de los Estados Unidos de América tiene 7 artículos, desde el 4 de julio de 1700 tanto. Y los americanos en la Constitución, ustedes saben que tienen 2 partes, una parte dogmática y una parte orgánica del Estado. Y los americanos con sus 7 artículos pensaron vivir solamente organizando el Estado sin derechos. Oh sorpresa, después de que se independiza los Estados Unidos de América, días siguientes hay la Revolución Francesa, y en la Revolución Francesa hacen la Declaración del Hombre de Ciudadano, y hacen la Declaración del Hombre Ciudadano, y donde que ponen principios de la declaración, y dichos principios luego fueron copiados por las primeras 15 enmiendas de los Estados Unidos, porque la Constitución de Estados Unidos no fue reformada, pero tiene enmiendas. Las primeras 15 enmiendas son la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, así que ellos también son copiones. Pero copian con coherencia, ¿no? Pero nuestro sistema ecuatoriano es distinto. El Código Civil le copiamos a Andrés Bello, que es un venezolano chileno que le copió a Napoleón. Si nosotros copiamos el Código Civil ecuatoriano, le copiamos a Andrés Bello, lo coherente sería que debíamos haber copiado el procedimiento civil a Andrés Bello, es decir, al chileno.
y copiamos del alemán traído al Perú. Es decir, cuando copiemos de Sierra el control C, control V, cambiamos de letras para hacer algo. Pero en todo sistema tenemos eso. Si nosotros no manejamos el derecho comparado es importante porque también tiene errores. Pero los errores sirven para no cometer nosotros esos errores y mejorar la calidad expresiva. ¿Cómo podemos mejorar nuestra retórica? Doctrina establece que no solo leyendo leyes, códigos, tanta maraña legal que existe en nuestro país, nosotros podemos mejorar nuestra retórica, porque un abogado le conoce 5 minutos, en 5 minutos de retórica. Si en 5 minutos no sigue el swing de la terminología jurídica, significa que tenemos que cambiar de otro tema, significa que no sabe retórica y no es abogado. Y si no mejoramos nuestra retórica, debemos nosotros leer novelas, poesía, ensayo o leer algo. A mí me llama la atención estudiantes que están a un día o un mes de graduarse, no han leído nunca un código. Estudiantes que lo primero que les cuento y les digo, ¿qué libro ha leído del inicio al final? Ninguno. ¿Cómo quedaría Couture? Couture también es uno de los promotores de la oralidad en Uruguay. También, teniendo de base a Llovenda, Couture también pensaba en la oralidad, hizo decálogo de Couture, decálogo del abogado. Y abogado que no lee todos los días, cada día es menos abogado. Y es una realidad. Para nosotros poder argumentar, necesitamos tener 3 principios básicos. Una afirmación. Acuérdense, argumentar es indispensable dentro de un sistema oral. Y si nosotros no argumentamos bien, no podemos crear nuestra situación fáctica. Situación fáctica significa los hechos. Y esos hechos deben trasladarse en palabras sencillas al juez en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio en el alegato inicial. En el alegato inicial no se habla de derecho. La doctrina manifiesta que el alegato inicial no me pregunte ningún artículo, no me ponga nada. El acto inicial solamente póngame hechos y prepara su teoría del caso. Los penalistas piensan que solo la teoría del caso se hace en materia penal. No, están mal. Los penalistas están confundidos. En civil también se hace teoría del caso. Y la teoría del caso se hace por qué fin. Una versión de sus hechos. Pero dentro de un juicio no hay una sola teoría del caso, jóvenes. Dentro del juicio existen 2 teorías del caso. La teoría del caso del actor y la teoría del caso del demandado. Y ustedes, esos hechos en el alegato inicial, cuéntenme, díganle, señor juez, le cuento que mi cliente está desde el 1 de mayo del 2001 en forma pacífica, tranquila, interrumpidamente, como vamos a seguir el dueño. Y todo en futuro, porque el alegato inicial se hace al inicio, luego se evacúan las pruebas y luego el alegato final. Y el alegato inicial, como demostraré, señor juez, con mis testigos a posesión. Señor juez, claramente he visto y se han realizado mejoras del predio. ¿Cómo? Demostraré con la inspección judicial en futuro. Y ninguna norma, ninguna argumentación. En cambio, en el alegato final ya no quiero hechos. La doctrina dice, no señor. En el alegato final utilizo argumentación y en pasado. Señor juez, como dice Zaffaroni en su obra Bla 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 para los penalistas, en cambio para los civilistas, como dice Couture en su obra Teoría del Proceso, en la página 35, la prescripción es un modo de adquirir dominio y una forma de exigir la obligación, consistente con lo que establece el Código Civil en el libro 4 de 2432. Además, como la jurisprudencia de triples rayos manifestaron en casos análogos, como se demostró en este juicio, con los testigos, con la inspección judicial, con la documentación adjuntada. Por eso, señor juez, exijo o pido que se acepte mi demanda. ¿Cree usted que el juez no va a aceptar todo lo que está diciendo el señor? Claramente sabe que ese señor sí sabe algo de realidad. Claramente sabe que ese señor vino al curso. Yo me imaginé ver el auditorio lleno. Y justamente le decía al joven que me inventó, por respeto a la persona que me inventó y por respeto a ustedes, estamos conversando.
pero realmente mientras nosotros no queremos aprender lo que significa la argumentación y la oralidad, cada vez seremos un poco menos de lo que sabemos y un poco menos con el objetivo, y no nos perjudicamos solamente nosotros, se perjudican los justiciables. Porque la mala práctica profesional no solamente es mala práctica médica, señores. La mala práctica profesional, la Constitución en el artículo 52 establece mala práctica profesional de arte u oficio. La mala práctica profesional también la hacemos los abogados, también lo hacen los arquitectos, también lo hace el mecánico, el carpintero. Y esa mala práctica profesional también puede ser sancionado. Porque ¿cómo vamos a ser irresponsables de coger un juicio sin saber? Pero a los médicos sí les juzgamos, ¿no? Pero nunca nos hacemos meas culpas y nosotros aprendemos, decimos, ¿por qué no aprendimos? Yo me imaginaba acá ver siquiera unos 100 abogados de libre ejercicio que todos los días escriben. Muchas veces dan palabras ofensivas a la administración de justicia. Yo en cambio venía preparado con las herramientas que era mi código orgánico general de procesos para darles las absoluciones y darme un derecho a la defensa y escuchar también mi criterio. Cosas que no se lo puedo realizar en el día a día porque no es permitido que los jueces reciban a los sujetos procesales, a los abogados. Pero en los foros académicos, en los conversatorios se puede conversar. No en beneficio de uno, sino en beneficio de la sociedad. Pero estamos todavía con ideas claras de saber y conocer. A veces el exceso de confianza es el camino más corto del fracaso. Creemos saberlo y en realidad, cuando estamos frente a una audiencia, no sabemos qué decir. Estas palabras que manifiesto a título de primera persona. ¿Sí? Llegando nosotros a analizar cuáles son las estrategias, es importante analizar lo siguiente. Si ustedes no manejan bien una estrategia, el juez no sabe qué vender y qué idea compartir. El juez es una persona igual que cualquiera, por tanto es indispensable que manejen las estrategias, y manejando las estrategias van a realizar y ser unos buenos profesionales. Hemos hecho un pequeño análisis de lo que significan los procesos, un recordatorio, dos procesos, procesos ejecutivos y procesos de conocimiento. Dentro de los procesos ejecutivos tenemos el monitoreo ejecutivo, dentro del proceso de conocimiento, ordinario, sumario y voluntario. El único que tiene dos audiencias, el ordinario, audiencia preliminar y audiencia de juicio, por separado en 30 días de distancia. En cambio, los otros tienen audiencia única que se resuelve todo lo que hemos conversado hasta este momento. Señores, no olvidarnos lo que dice Couture: el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Les deseo éxitos. Gracias.